Harvard español. Imaginemos, tan solo imaginemos. O por 2 minutos. O quizás imaginemos por 15 minutos. Que eres un estudiante de Derecho de la Universidad de Harvard. Y que tu lengua materna es el español. Y que entiendes perfectamente el español. Y que te dicen que te van a pagar $200,000 por asesorar jurídicamente a una comisión ocasional de la Asamblea del Ecuador para hacer respetar los derechos jurídicos no solo de esta comisión ocasional, sino del Parlamento ecuatoriano. Las primeras palabras que tenemos que desechar es perverso, es entramado, y empezar a utilizar términos o conceptos jurídicos que están escritos en la Constitución del Ecuador, ya que si quieres darle autoridad jurídica a la Asamblea del Ecuador, lo tienes que hacer sustentado en algo. No puedes decir, a mí me van a dar autoridad jurídica y se acabó el asunto, o un amigo juez, o un juez de la Corte Constitucional me da autoridad jurídica. No. El poder de la autoridad jurídica en un Estado de Derecho se sustenta y se ampara en la Constitución. Entonces, para hablar en la Asamblea del Ecuador, en lo que respecta a Constitución, se tiene que hablar en palabras y en términos que están en la Constitución. Eso de imbordio, de mamotreto, de se rascan la cabeza. Y en fin, vamos a hacer un diccionario. Vamos a ser los creadores del primer diccionario de populismo constitucional en el Ecuador. Pero eso lo haremos otro día, ya que no queremos perder el tiempo. Para establecer los deberes de la Asamblea del Ecuador, existe un artículo constitucional, que este debería ser el mantra de todos los asambleístas ecuatorianos, lejos de hablarnos en sus debates de rabos de paja, de que hay que pelear contra el correísmo, de que, qué sé yo, qué más saben decir, que este rabo de paja, que hasta las últimas consecuencias, que yo no me voy a prestar, que yo no me debo a nadie, y todos esos discursos que lo único que generan es basura política. Y es bastante basura política que demuestra la baja capacidad y el escaso conocimiento de los asambleístas ecuatorianos. Sería interesante escuchar a un asambleísta ecuatoriano pedir la palabra en el pleno de la asamblea, modificando el punto de orden y diciendo lo siguiente: yo estoy aquí en representación de las personas que votaron por mí. Y votaron por mí porque confiaron en mí. Y yo estoy aquí para ejercer mis deberes y ejercer mis derechos. Yo aquí no tengo un movimiento político que me defienda, ni un bloque.
Yo soy un asambleísta aquí que representa a una minoría de ecuatorianos que está cansado del circo que viven todos los días los y las ecuatorianas, escuchando los medios de comunicación, a los periodistas y a una clase académica que no representa absolutamente a nadie. Yo estoy aquí por la fuerza de mis derechos y mis deberes constitucionales, que están garantizados en el artículo 120 de la Constitución del Ecuador. Y porque represento a todos esos ciudadanos ecuatorianos que en las últimas elecciones votó nulo, porque está cansado y porque les obligan a votar. Y por mi responsabilidad con mis votantes y en ejercicio del artículo constitucional 120, voy a enjuiciar políticamente al presidente del Ecuador por mis derechos constitucionales que están escritos y amparados en el artículo 129 de la Constitución vigente del Estado ecuatoriano. Yo no necesito que la Corte Constitucional me diga o no me diga lo que tengo que hacer. Existe una separación de funciones y yo creo que aún la Asamblea del Ecuador se hace respetar por la razón de sus derechos y de sus argumentos. No necesito que un juez de la Corte Constitucional me diga que el artículo 129 no procede o sí procede. Lo único que necesito es que si es que, por la razón del debate, en el Pleno de la Asamblea del Ecuador, el presidente es destituido, la Corte Constitucional me mande a mi curul y a mi número de asambleístas, en caso de que la Corte Constitucional quiera desconocer los derechos constitucionales de la Asamblea del Ecuador, me mande a mi curul de asambleísta las razones constitucionales y argumentos jurídicos que demuestren que nosotros en esta comisión ocasional de fiscalización y en este juicio político hemos violado los derechos constitucionales del actual presidente del Ecuador. En el caso de que la Corte Constitucional, con sus 9 jueces, no tenga los argumentos constitucionales, los cuales evidencien que nosotros como Comisión Ocasional de Fiscalización hemos violado cualquier derecho garantizado en la Constitución del Ecuador en el juicio político, la Corte Constitucional no tiene ningún argumento constitucional para modificar cualquier decisión del Pleno de la Asamblea del Ecuador. Lo que le pase al presidente del Ecuador es decisión de los 137 asambleístas que votan en el Pleno de la Asamblea del Ecuador. Y cada asambleísta es responsable del voto que ejerce ante la ciudadanía. Aquí no hay cohesión en el voto. Y en el caso de existir cohesión en el voto, es un grave delito. Cada asambleísta es responsable de lo que hace, de lo que dice y de lo que actúa y cómo vota. Solo esto quisiera que un asambleísta, solo uno, no 2, uno, diga en el Pleno de la Asamblea, en lugar de estar haciendo perder el tiempo a los ciudadanos ecuatorianos en sus novelas estúpidas y en sus discursos que lo único que dan es desidia, odio y pena.